¿Qué le pareció el debate del pasado día domingo? Yo pienso que el debate fortaleció muchísimo la candidatura de Luisa González. Se mostró, vimos una Luisa empoderada del país, vimos una Luisa con conocimiento, vimos una Luisa con experiencia en la administración pública, que hoy por hoy es trascendental porque no podemos improvisar en las condiciones que está el país. Vimos una Luisa con absoluto conocimiento de todas las áreas y sobre todo una Luisa que con una dignidad importante como mujer, capaz de enfrentar y asumir el reto y el desafío de revivir Ecuador y de sentarse en el sillón presidencial para gobernar el país y para cambiar la realidad en la que se encuentra hoy el país, porque hoy el país, Alonso, y de la audiencia, está sumido en la más profunda crisis. Vivimos la tercera ola migratoria más grande de la historia del Ecuador. Vivimos una crisis en salud, los hospitales están desabastecidos de medicina, hay una deuda importante del Estado con los prestadores de servicios de salud pública, las personas que necesitan diálisis se mueren fuera de los hospitales. Es decir, hay una deserción escolar en materia de educación brutal. La infraestructura educativa está absolutamente destruida, no se ha hecho mantenimiento de nada. Pasamos recién una crisis energética que fue lapidable, más de 7.500 millones de dólares en pérdidas diarias. Por Dios. Entonces el país no aguanta más, necesita revivir y sin duda la opción que tiene propuestas, planes, claridad para hacer cada cosa en materia de seguridad, en materia energética, en materia de salud, en materia social, es Luisa González. Ahora, yo me voy a saltar un poco el análisis de las propuestas de gobierno y voy más bien a comparar los dos personajes, o quisiera más bien que se comparen los dos personajes. El uno, Daniel Noboa, proviene de una familia extremadamente poderosa, económicamente hablando, y Luisa González proviene de Canuto, un sector rural, proviene de la ruralidad y de la marginalidad. Hoy estamos viendo que está sucediendo en el país lo que en otros países ha pasado, ¿no? El caso de Lula, que era un obrero metalúrgico, llegó a ser presidente de Brasil. En el caso del Uruguay, Pepe Mujica pasó de la cárcel a la presidencia. En Colombia, también de las montañas a la presidencia, con el caso de Petro. Y aquí estamos viendo que una mujer, madre soltera, proveniente de un hogar pobre y campesino, está peleando la presidencia. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos está señalando o qué le está señalando al pueblo en general? Bueno, nos está señalando un principio fundamental, que jamás puede anteponerse el capital al ser humano. No puede anteponerse una sociedad que busca justicia social. Si queremos hablar de redistribución de la riqueza, si queremos hablar de equidad a todo nivel, inclusive la equidad territorial, si hablamos de justicia social, no puede ser que el modelo económico sea el capital sobre el ser humano. Ajá. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? ¿Quiénes nos gobiernan? La pregunta es, ¿quiénes nos gobiernan? Nos gobiernan las grandes élites económicas, los grupos de poder económico, nos gobierna la banca. ¿Quiénes nos gobiernan hoy? Y sobre todo, más allá de aquello, ¿cuáles son los resultados en índices medibles para el país? Tenemos un Ecuador en donde la brecha de pobreza se ha ahondado, Alonso. Por lo tanto, no está en la agenda de este gobierno, ni de los que le antecedieron, ni de Lasso ni de Moreno, que se propuso descorreizar el país y tenemos la crisis que tenemos, ¿no es cierto? No existió en la agenda de ninguno de estos gobiernos que han pasado, incluido el del candidato presidente, no ha existido la agenda de redistribución, de equidad, de disminución de la pobreza. No existe. Por lo tanto, esos índices están por demás elevados. La inseguridad. Pasamos de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica en términos reales, medibles, de resultados en la Revolución Ciudadana, a ser hoy uno de los países más violentos de la región. Y esos indicadores están ahí, la gente los está analizando. Pero el resurgir o el estar donde está Luisa González, que proviene del campo, de la ruralidad, de hogares marginales, pobreza y todo lo demás, hoy está peleando la presidencia de la República. Eso no... ¿Cuál es el mensaje que nos dan
a los habitantes del país. Definitivamente de despertar, de actitud, de que los poderes no pueden estar permanentemente arriba y no puede haber un gobierno de arriba abajo, sino que tiene que haber una base y por supuesto que existe la posibilidad de que desde abajo se construya hacia arriba y que obviamente con una conciencia mayor de solidaridad desde la propia acción política, pero sobre todo con una visión ideológica económica del país desde otra perspectiva, porque no quiere decir que Luisa González va a gobernar únicamente para la clase marginal o para los sectores más vulnerables. Por supuesto que tendrá prioridad de atención, pero eso no significa que solo en ese sector. Gobernará Luisa para todos los sectores, incluidos para los que no voten por nosotros, incluido para la oposición. Lo que no va a pasar, obviamente, es que exista una desigualdad tan grande entre lo que significa los poderes fácticos y el pueblo ecuatoriano, lo que está ocurriendo hoy. Entonces, garantizar acceso a salud, a educación, a seguridad social, que son condiciones fundamentales de los países, incluso las potencias desarrolladas. Hablemos de los países nórdicos, Alonso, y usted tiene mucho conocimiento en aquello. Entonces, por lo tanto, aquí se trata del pueblo, se trata del poder de la gente, pero también nos está dejando, yo creo, que un mensaje muy importante. Una cosa es tener poder en billetes, en millones, en fortunas, y otra cosa muy distinta, que es donde está la legitimidad, que yo siempre la defiendo, tener el poder de la gente. Y nosotros, en la Revolución Ciudadana, lo que tenemos es el poder de la gente. Viene a mi memoria una vieja frase, dice, pobre, lo único que tienes plata, ¿no? Ahora, esta extracción de clase de Luisa González como que es digamos, un escudo de seguridad para saber que lo que está diciendo se va a cumplir. Y eso espera la gente, ¿no? Por supuesto que sí. Yo pienso que lo que garantiza el gobierno de Luisa González y a ella como tal, en la cual todos nos sentimos representados y representadas, ¿no es cierto? Lo que garantiza es su palabra, el cumplimiento, la realidad. Mire usted, si hacemos un análisis de data igual, el gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual fue parte Luisa, hemos sido parte algunos compañeros y compañeras militantes, ¿no es cierto? Nos manejamos con resultados. El país pasó de ser el más inseguro a ser el segundo más seguro de la región. En materia de seguridad, en materia económica, la brecha de pobreza se disminuyó a tal punto que era un ejemplo para América Latina, el Ecuador. El modelo del Ecuador en materia de seguridad para fortalecimiento de todas las áreas, con la creación del Ministerio de Justicia, con el fortalecimiento inclusive del tema social en materia carcelaria. Todos tienen unos resultados impresionantes en índices, que son resultados del trabajo, la infraestructura. Hoy por hoy, en cambio, el candidato presidente no puede decirnos un solo resultado de su gobierno, y las mentiras han sido contundentes. Es decir, no es solamente un tema de cliché de campaña, es real. Ecuatorianos, ecuatorianas del Ecuador, del mundo, en donde estén, no nos crean a la Revolución Ciudadana, investíguenlo, remítanse a los hechos. Es decir, dijo que no iba a subir el IVA, lo subió. Dijo que iba a haber el plan Fénix para terminar con la seguridad. No hay ningún plan Fénix. Bueno, no existe una planificación. Ha de haber, ¿no? Alguien debe conocerlo. Pero no dio resultado entonces, porque vemos todos los días muertes, asaltos, robos, extorsiones, secuestros. Se vive una época difícil, la recesión económica, Alonso, por demás es absolutamente palpable para todos los sectores. Para absolutamente todos los sectores. Bueno, aquí hay menos a las grandes élites y a los aquí grupos hay una económicos. cuestión que a mí me preocupa, ¿no? Y es el hecho de que la gente dice, sí, con Correa vivíamos mejor, pero igual le doy el voto a Novoa. Y gente pobre, gente humilde. Bueno, ahí interviene otro factor, y es justo lo mediático. Pienso que se posicionó en el imaginario del pueblo ecuatoriano una mentira que se repitió 1000 veces. Y ahí interviene mucho la judicialización de la política y el lawfare. El lawfare, Alonso y comunidad que nos escucha, el lawfare es un tema absoluta y eminentemente real.
a cuenta de la persecución política, se inventó cualquier cosa, se judicializó la política y se encarceló a inocentes. Y además, conjuntamente con todo este show, se dio y se incidió en el imaginario de la gente, en la percepción ciudadana y de los ecuatorianos en muchos sectores de corrupción, de mal manejo, cuando todo es irreal, todo es un montaje. O si no, remitámonos a un caso absolutamente latente, Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair fue la hidroeléctrica que se construyó en la Revolución Ciudadana y que hoy le salvó a este gobierno de los apagones. Del apagón total, diría. Y del apagón total. Sí. Pero también ayudó a sostener de alguna manera los apagones de 12 horas a los que nos regresaron también por irresponsabilidad. Porque, Alonso, en materia energética, se dejó un plan maestro de electricidad que no lo cumplieron con cronograma. No se invirtió ni un solo vatio más, pese a que la demanda creció y era indispensable que crezca la inversión en para que aumente la oferta. Para que aumente la oferta. Pero sobre todo la demanda creció, la demanda crece año a año. Ah, por supuesto. Luego, no se hizo mantenimiento alguno, cero mantenimiento al parque térmico. Parece que esa falta de mantenimiento es una especie de constante, ¿no? Porque en todos los ámbitos... Es que Alonso, sabemos, no usted es conocedor, historiador, investigador, y usted sabe que la sequía no es de ahora, pues. Así como las lluvias tampoco son de ahora. Ah, claro. Entonces, tenemos que estar preparados. Y para estar preparados se necesita conocimiento y se necesita planificación. ¿Y ¿Qué es lo que adolece? También. Y en política fundamental. ¿Qué es lo que adolece este gobierno y los que antecedieron? ¿Qué hicieron a cuenta de descorreizar el país? Desinstitucionalizaron al Ecuador. Y entonces la Secretaría de Planificación, que era Semplades, que manejaba los índices, que manejaba los objetivos medibles, que además medía la gestión, el gobierno por resultados, que medía la eficiencia en el servicio público, la cero corrupción, todo eso lo acabaron. Acabaron el Ministerio de Justicia, acabaron el Ministerio de Electricidad, juntaron ministerios. Pero se instituyó y me parece que se logró el objetivo, es generalizar el hecho de que se han llevado 70,000 millones de dólares, ¿no? Mire, pero es el discurso posicionado lamentablemente en un pueblo no informado totalmente en función del balance mediático que hay que hacer. Porque obviamente nos llega una noticia, pero nosotros como ciudadanos muchas de las veces no están acostumbrados a contrastar esa noticia. Entonces lo que a usted le dicen o le mandan como noticia, se lo asume como cierto cuando no es así. Como verdad, ¿no? Como verdad absoluta. Y este fue el imaginario y el factor que incidió para que lamentablemente a través de este lawfare y de la judicialización de la política, de la persecución constante, se le imponga esta agenda a la gente. Yo pregunto Pero estamos despertando. Yo pienso que ha despertado. La gente ha despertado. Yo pregunto en este momento, digo, la gente que estuvo en el gobierno, la gente que estaba cercana a Rafael, ¿no pudo desarrollar una estrategia que permita contrastar eso y señalar que no es cierto lo que se dice? Bueno, yo pienso que el presidente Rafael Correa ha dado las muestras más grandes de batalla solo, sin ser poder y estando fuera del país, porque lo desterraron de su patria por influjo psíquico, como Superman o como Aquaman, y sin embargo, con su puño, con sus manos y con su celular, da línea al país. Ya, de acuerdo, pero lidera y sobre todo, sin poder, porque en este momento, estamos frente a 3 gobiernos que nos han antecedido, incluido el del Noboa presidente y candidato, que tienen todos los poderes del Estado. Entonces, tienen absolutamente todos. De hecho, hoy por hoy nosotros hacemos una campaña política, Alonso, en condiciones eminente y diametralmente distintas y desiguales, porque ellos tienen el poder de los millones, tienen el poder institucional, hacen a campaña abierta algunas instituciones públicas, hasta con los colores del candidato a presidente, de forma descarada.
Carlos Pintados con el color. Y nosotros desde el lado de acá hacemos una campaña de a pie, una campaña que tiene y cuenta única y exclusivamente con el poder de la gente. Alicia, aquí quiero hacer una cuestión, una pregunta que me parece importante. Se señala, el presidente dio la pelea, Correa a través de su teléfono, a través de eso, ha dado la pelea. Pero nos preguntamos, ¿y la gente que quedó aquí? Y la gente que estuvo cercana a Correa, ¿por qué no entran también en la pelea, como diríamos? Por supuesto, yo pienso que ahí hay una debilidad, por ejemplo, una debilidad de la dirigencia, por ejemplo, ya territorialmente hablando, de acuerdo a cada realidad territorial, pero hay una debilidad de la dirigencia que tuvo que haber estado frenteando, organizando a la militancia y a todas las bases para salir a defender, pese a que no se cuenta con los recursos y con la institucionalidad y con el poder que tiene y que han tenido estos 3 gobiernos de turno, cuyo objetivo único fue el odio, cuyo objetivo único fue encarcelar y perseguir a todo correísta. Y los resultados del odio nunca serán buenos. Los resultados de ese odio hoy son un país devastado, un Ecuador totalmente en crisis. Siempre han dicho que para que lo olviden a Correa tenía que ser un poquito mejor que Correa. Por supuesto, no bastaba, solo bastaba superarlo. No, si no necesitaba más que eso. No se necesitaba más que eso, sino que hemos vivido 8 años con gobiernos Moreno, Lasso y Noboa, que todos los días dicen que es la culpa de Correa. Ahora, y con un agravante, con el de ahora, el candidato a presidente, que todo es sabotaje. Ahora, y se decía también que en el debate la candidata González había demostrado una agresividad sin límites frente al candidato Noboa. Bueno, dejando de lado este asunto, entremos más bien a conversar sobre qué es lo que plantean para la campaña del grupo de a pie. Sí, bien, nosotros, como nuestro nombre lo indica, somos Acción Política Intercultural Ecuatoriana y somos de a pie. Es decir, ¿qué significa esto? Hacemos campaña en territorio. Nosotros creemos fundamentalmente que hay algunos componentes importantísimos durante la campaña y la ejecución de la campaña, que tiene que ver con componentes en línea gruesa, pero también con actividades de tarea política. Los componentes puntuales. Los componentes de línea gruesa son territorio, comunicación, ¿no es cierto? Y estrategia política para poder acercar. Hoy por hoy, por ejemplo, yo pienso que tenemos un desafío ya en nuestro territorio, hablando en Loja, de ojalá juntar en una mesa todo el progresismo local, a todos los movimientos progresistas afines, organizaciones sociales, reconciliarnos con otras, nuestros hermanos indígenas a nivel de Loja, superar todas los bemoles, las diferencias, porque estamos unidos en esta diversidad, pero juntarnos. Y luego avanzar a la ciudadanización de la campaña política, que pienso que es fundamental. ¿Cómo es eso de la ciudadanización de la ciudadanización de la campaña política? Es poder llegar a la gente a pie, caminando y contándole por qué razones es indispensable que la población indecisa vaya y opte el 13 de abril por Luisa González. Ahora, aquí hay no per se porque seamos la Revolución Ciudadana, no per se porque sea Luisa González como tal, es porque es la única opción política, ideológica que le va a permitir al país y a todos los sectores salir adelante y revivir, porque hoy estamos muertos. Ahora, aquí hay una cuestión que me parece sumamente importante. En Loja, en la ciudad de Loja, la situación como que se vuelve cuesta arriba, porque hay una diferencia enorme entre la gente que vota por la Revolución Ciudadana y la gente que vota por otras candidaturas. Y ese porcentaje es bastante grande, esa diferencia es bastante grande. ¿Qué hacer en términos muy generales para que esa posición, para que esa votación varíe, cambie y los porcentajes disminuyan? Me parece que es fundamental enfocarnos nosotros. Mire, los anticorreístas nunca van a votar por la Revolución Ciudadana, está clarísimo. Nosotros ya estamos convencidos. ¿Dónde tenemos que enfocar la campaña? Es en esto, en hablar con la gente, en hablar con los medios, en hablar con los gremios, en hablar con las asociaciones, en hablar con los agricultores, en hablar
con todo, inclusive con las propias cámaras. Luisa se reunió el día de ayer con la Cámara de la Producción y Comercio en Quito. Lo propio debemos hacer. Yo sé que aquí en Loja no hay demasiada producción, lamentablemente, pero justamente debemos juntarnos. Pero si hay cámaras de la construcción, hay Cámara de Comercio, sí. Hay que hacer esos esfuerzos y ese desafío por juntarnos. Tener una agenda de Loja, una agenda política para dinamizar el desarrollo económico. Hay que empezar a hablar con esos sectores. Hay que empezar a reunirnos, a concertar el por qué es necesario tener un gobierno diferente con una ideología y unas lógicas y una visión de país distinta para poder tener realidades diferentes, Alonso. Entonces, ahí, en esos nichos debemos enfocar ya la estrategia de campaña. Y la otra, pues, que son los métodos convencionales que tenemos de presencia en territorio, de ir a los barrios, que no lo vamos a perder. A nosotros, insisto, tenemos el poder de la gente, tenemos la legitimidad con la gente. Anoche hacíamos una interesante activación. Un segundo, desde Guayaquil, nos dice Iván Vélez, la pregunta, ¿considera usted, para Lisiala, considera usted que la extracción social o la extracción de clase de la abogada Luisa González es considerada por las clases dominantes como una afrenta para sus intereses? Por supuesto que sí, porque está en juego las billeteras, está en juego, ojo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, no es que los grandes grupos de poder económico, y hablando la banca, por ejemplo, no es que la banca no ganó, claro que ganó, tuvo utilidades, pero no triplicó, no quintuplicó, no sextuplicó sus utilidades en detrimento del desarrollo social del pueblo ecuatoriano. Entonces, comprendamos la lógica, insisto, el tema económico y la materia económica con la que llega el gobierno de turno tiene mucho que ver con el modelo ideológicamente que va a implantar. Entonces, hoy tenemos un modelo en donde el capital está por encima del ser humano. Y eso no puede darse en materia para tener justicia social, equidad y redistribución. No podemos tener eso. Ahora, volvamos a lo que estábamos señalando, el asunto de campaña. En lo que tiene que ver con esa diferencia entre la votación de Luisa y la votación del abogado o del señor Daniel Noboa, ¿cómo hacer para reducir esa brecha aquí en la ciudad de Loja? Y disminuir también la percepción de estos famosos 70,000 millones que se fueron llevando. Única y exclusivamente con estos espacios, Alonso, tanto a nivel de comunicación cuanto a nivel de foros. Es indispensable posicionar con data, con fundamento, no desde el apasionamiento político, porque nosotros como militantes obviamente somos apasionados de nuestro proceso, pero no hace falta eso. En este momento es necesario que la ciudadanía, y yo pienso que hemos tenido un gran avance en Loja como tal también, porque venimos creciendo. En el 2021, si bien es cierto, Alonso, no triunfamos, pero tuvimos ya un incremento en nuestra votación como Revolución Ciudadana. En el 2023 fue más, y aspiramos y esperamos que hoy sea mucho más en la segunda vuelta, porque ya en la primera lo tuvimos. Claro que la polarización fue mayor, ayudó, pero eso no significa que no crecimos. ¿Y sabe a qué se refiere el crecimiento? ¿Por qué es el crecimiento? Porque hay un despertar de la población ecuatoriana y de la población lojana. Mire lo interesante que es caminar a pie, estar en el territorio, hacer activaciones, el contacto con la gente, con la ciudadanía. Mire, nos dijeron desde la campaña, desde la primera vuelta nos dijeron, esta vez sí voy a votar. A mí me decían, Alicia, esta vez sí le voy a dar a tu candidata. Nosotros les decíamos, gracias compañeros, gracias ciudadanía en la calle. Y les preguntábamos por qué, porque es indispensable también tener el saber para nosotros analizar políticamente, porque no aguantamos más, porque ya no pueden, nos han dicho, han pasado 3 gobiernos y definitivamente necesita volver el correísmo, necesita volver la Revolución Ciudadana para que el país se mueva, porque con Correa estábamos mejor. Y no mienten, es el sentir, es la realidad, se palpa. La dinamización de la obra pública, la dinamización del desarrollo económico, era a partir de la inversión del Estado, por supuesto que sí. Claro que sí. Alonso, claro que es sí. Indispensable en ciertos sectores la regulación. El sector estratégico no puede estar en manos que no sea del Estado para que regule. Es una fórmula muy sencilla. Se quiere reactivar la economía, por favor, hay que invertir, eso se llama inversión social. Este mismo momento, por ejemplo, se plantea
la necesidad de reconstruir todo el sistema vial de la provincia. Así es. Como alternativa para que la gente pueda venir a Loja. Así es. Y salir de Loja con facilidad. Y mire usted, y ahí es indispensable que nosotros dentro de este diagnóstico hagamos también en retrospectiva un análisis, pero para tener una propuesta para Loja, porque sí es admirable. Mire usted, el gobierno de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa Delgado específicamente fue el único presidente que miró al sur. El único presidente que la puso a Loja en su agenda. Porque antes habían provincias de primera, de segunda, de tercera. Y Loja. Nosotros y Loja. Y Loja. Claro. Porque Primera, segunda, tercera y Loja. Acuérdese, Quito, la capital, Guayaquil, hasta Cuenca, el centralismo tripolar que digo yo. Tripolar. Y Loja no existía en el mapa de ningún presidente. Llegó Rafael Correa y resulta que Loja se incluyó en el mapa. Ahora, y le dio lustre a Loja, y entonces la gente se olvida, porque ese es otro factor que me parece importante analizarlo, Alonso. Y el pueblo ecuatoriano no podemos perder la memoria histórica. Si tenemos una pérdida de memoria, tenemos una pérdida de la capacidad total para poder elegir. Ahora, entonces, nosotros, Loja, acuérdese, Alonso, que hacíamos transbordo. Yo me acuerdo que mis padres nos llevaban de pequeñitos a Cuenca y era casi una odisea irse. Era un día de viaje porque nos tocaba hacer transbordo con la guagua cargada, con las maletas con enlodados muy hacia difícil, otro bus. Muy difícil. Está muy difícil el acceso. Y hoy tenemos en 3 horas con las carreteras ¿de dónde? De la Revolución Ciudadana. Zamora. Alonso, Zamora era inviable pensar. También otra carretera que está ahí. Mucha gente decía que había que dejar haciendo el testamento. Imagínense, ya ve, la red vial del país mejoró sustancialmente. Ahora, pero aquí hay un problema también que es necesario tomarlo en cuenta. Mucha gente dice, se habla mucho de lo que se hizo y no se dice nada de lo que se va a hacer. A lo mejor ese también es un problema, es un defecto, es una falla. ¿De lo que se va a hacer ahora? Claro. Yo pienso que debemos fortalecer quizá el tema de propuesta, pese que ya se lo ha hecho, y eso es lo que pretendemos hacer en esta campaña y lo estamos haciendo. Y uno de los componentes es llegar a estos sectores, a estos nichos, ¿no es cierto?, de tanto los gremios, cuanto las asociaciones, cuanto la sociedad civil, avanzar a esa ciudadanización del plan de la política de Luisa González. Y entonces Luisa González tiene propuestas para cada eje. En materia de seguridad tiene el plan Protege. En materia de migración tiene el plan Acoge. En materia de energía tiene el plan Genera. En materia económica tiene el plan Impulsa. Entonces, hay para cada crisis que tenemos hoy en el país un plan y una estrategia para ponérsela en marcha, no después de un año de que se instaure el gobierno, sino al otro día de que Luisa González asuma la presidencia de la República. Con algún componente para cada una de las ciudades y cantones y provincias también, ¿no? Por supuesto, porque cada territorio tiene su realidad. Definitivamente, la realidad de Loja no es comparable a la de Cuenca, por más cercana que tengamos, a la de Machala o a la de Guayaquil. Y en Loja misma, acuérdémonos que Loja es una de las provincias más extensas en territorio. La segunda, me parece, a nivel nacional después de Manabí. Sí, y además con diferentes formas de actuar y de pensar entre los diferentes habitantes de los cantones. De acuerdo. No es lo mismo el que nació en la capital del mundo que el que está en Macará. De acuerdo. ¿No? Y respecto de Macará, no es lo mismo el que está en la parroquia que en Larama que el que está en la cabecera. Sí, hay algunos puntos que los une también, de alguna manera, algún punto general, ¿no? Y eso sí lo han tomado en cuenta para enfocarlo ahora en la campaña. Eso se debería. Pienso que nosotros al menos como colectivo a pie, como organismo de base de la Revolución Ciudadana, estamos haciendo esfuerzos conjuntamente con otros organismos de base como son el Frente Profesionales y también el Frente Profesionales de la Educación, con quienes nos hemos juntado. Somos colectivos, organismos de base que tenemos una estructura militante importante, con capacidad de aportar con las ideas y con la estrategia de campaña, tanto en estrategia cuanto en actividades y tarea política. ¿Qué es lo que pretendemos ahora? Tener una mesa más amplia con la jefatura de campaña, con la dirección provincial de nuestra organización, para caminar con fuerza en esto en lo que resta de la campaña. Estamos a
4 días, si mal no recuerdo, de haber arrancado la campaña oficial, porque la pre-campaña nosotros ya la arrancamos hace tiempo. Sí, y ha habido siempre la pre-campaña. Y ha habido siempre la pre-campaña, y ahora lo que estamos pretendiendo es llegar a ese objetivo de consolidar y cohesionar una fuerte agenda política de campaña que contenga por un lado la estrategia y por el otro lado las actividades que complementen y operativicen esa planificación de campaña.